Saludos. A continuación se mostrará cómo registrar una liquidación a una compra internacional que se ha efectuado. Para ello, primero tiene que estar creado el suplidor. Aquí en cuentas por pagar, suplidores. Es importante tener pendiente que cuando se crea el suplidor, aquí en tipo de suplidor se tiene que colocar como internacional para que automáticamente se registre la compra, pase automáticamente al módulo de liquidación. Entonces, los demás datos de suplidor se llenan conforme lo crea la empresa. Por ejemplo, aquí este es internacional, este suplidor. Aquí ven en el tipo de suplidor internacional, se elige el tipo de cuenta por pagar, que va a dar la cuenta contable con el que se va a registrar la compra que se realice. El tipo de ITEVIS, que sería en este caso, por ejemplo, como compras internacionales, si se tiene configurada la cuenta de ITEVIS. Aquí en tipo de ITEVIS, la cuenta para ello. Se llenan los demás datos, se salva y listo. Entonces, luego de crear el suplidor, que también se encuentra en otro video el proceso, entonces se registra aquí la compra en el módulo de compras. Luego de haber registrado la compra, ya sea una compra directa, una orden de compra que procede desde una requisición, una orden de compra, o el proceso completo de la compra, que se maneja ya en el módulo de compra, que también hay video para ello en nuestro canal, pueden pasar aquí al módulo de liquidación. Entonces, aquí en este módulo de liquidación podemos crear lo que corresponden a conceptos de liquidación. Un concepto de liquidación es, por ejemplo, lo que se le va a ir cargando a la compra, a la liquidación o a los artículos que se vayan a manejar en este módulo. Por ejemplo, tenemos este de gestión aduanal. Para crear uno nuevo se le da a nuevo, pero vamos a editar este para que vean la información que se utiliza para ello. Aquí, por ejemplo, en gestión aduanal se selecciona aquí el grupo de conceptos, sea de gestión aduanal, flete, ITEVIS, arancel. Aquí se coloca el nombre. Aquí se coteja en qué va a aplicar, si va a aplicar a la liquidación, a la compra o a un artículo en la compra, porque el sistema permite o aplicarle todos esos conceptos a la liquidación completa, que sería para este primer caso, o sea, toda la factura, toda la compra que venga en una misma liquidación, o a una factura o compra específica, aquí con esos de compra, o a un artículo de una factura. Aquí, por ejemplo, si aplica ITEVIS, se selecciona esta opción, y si aplica la distribución del centro de costos, es decir, que este concepto se le va a aplicar a los demás artículos, o sea, a todos los artículos, se coteja esta opción de aplicar a la distribución de costo. Entonces aquí se coloca la cuenta contable que se va a utilizar para hacer el registro en el sistema y se salva, porque lo que el sistema hace es que registre la compra, pero la entrada al inventario o la entrada de compra lo lleva a cabo es mediante con una cuenta como trampolín o de tránsito. Entonces esa cuenta de trampolín o de tránsito, cuando se registra la liquidación y se procede a hacer el cierre, cierra esas cuentas contra la de inventario. Entonces, luego de crear los conceptos de liquidación, se pasa aquí a liquidación. Se da clic a nuevo, se coloca aquí el nombre, el BL, si es por mar o aérea, aquí el estado, que como se va a aperturar, estará con estado abierta, y aquí la fecha de inicio de liquidación y se salva. Entonces, luego de haber generado la liquidación, se selecciona y se da clic a editar. Aquí en esta pestaña de compras registradas, se va a alar la factura que se registró en el módulo de compra a un proveedor internacional. Tenemos esta, por ejemplo, de 79, este suplidor internacional se inserta. Si hay más compras asociadas a esta liquidación, se siguen agregando. Entonces, aquí en esta pestaña, cuando se apliquen los conceptos a la liquidación, se va a poder visualizar esa información y se salva. Tenemos diferentes opciones de aplicar conceptos. Hay 4. Uno es aplicar concepto a estimada, que se utiliza, por ejemplo, cuando se tiene una compra internacional y se tiene un estimado de los costos que se van a agregar a esos artículos, pero no se tiene la factura en sí y se le quiere dar entrada. Entonces se utiliza esta opción de aplicar concepto estimada, que lo que hace es que se busca la liquidación. Aquí se selecciona la moneda, la tasa, fecha, comentario, tipo de expediente, si va a ser una liquidación, compra, un artículo. Aquí, por ejemplo, si es a una liquidación,
no pide estos campos de compras o artículos, simplemente los conceptos que se van a aplicar y aquí el importe que se va a aplicar. Si por ejemplo es a una compra, aquí uno tiene que buscar la compra que viene asociada aquí con la liquidación. Y si es un artículo, elige la compra aquí y al artículo al que se le van a cargar esos costos. Entonces luego de llenar esa información se salva. Entonces esta otra opción aquí de aplicar concepto a liquidación se utiliza es para aplicar todos esos conceptos o costos a la liquidación completa, toda la factura, compra o artículos de esa liquidación. O sea, por ejemplo aquí a nuevo, se busca la liquidación. Vamos a hacer la prueba con este. Yo más adelante le voy a explicar los otros métodos que hay, que todavía hay dos. Por ejemplo, la liquidación número 14, que es esta. Se selecciona o se busca aquí la liquidación, que es la 14. Se busca aquí el suplidor, que ya viene creado del módulo de cuentas por pagar. Por ejemplo, vamos a buscar a Avatar. Se selecciona. Aquí el tipo de compra por defecto viene a crédito, porque va a pasar como una cuenta por pagar al módulo. Se selecciona aquí el tipo de factura, si es con NSF en pesos o sin NSF pesos. Es importante tener en cuenta aquí seleccionar la moneda con la que se va a efectuar el registro, porque puede que haya facturación en dólares, euros o pesos. Entonces aquí se selecciona y la tasa la trae automáticamente el sistema. Si se desea cambiar esa tasa, tiene que hacerse aquí en tasa del día, cambiar la tasa en esta opción o a través del módulo de contabilidad general. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en pesos. Se selecciona aquí si hay una liquidación con NSF o sin NSF. Se coloca el número de factura, el NSF, la fecha, la condición. Todos los campos con asteriscos rojos son obligatorios. Entonces, luego de llenar esta información de los datos generales de la factura, se pasa aquí a aplicar concepto a liquidación. Lo que se hace es que se buscan los conceptos que ya se tienen creados. Por ejemplo, gestión aduanal, se coloca aquí el monto que se facturó. Por ejemplo, vamos a poner 1000. Si el suplidor tiene la opción de cálculo de ITEVIS automático, entonces aquí el ITEVIS va a venir automáticamente. De lo contrario, se puede colocar manualmente aquí. Y si lleva retención de ITEVIS, como se visualiza aquí, el sistema lo va a realizar. Pero en este caso, por ejemplo, la factura es sin ITEVIS e insertamos el concepto. Entonces también si hay más de un concepto en una factura que se está registrando, se puede seleccionar e ir aplicándolo. Luego de llenar esa información se salva. Entonces mira aquí el sistema, parece que ya aparece el suplidor, se tiene esa factura registrada, entonces no permite volver a hacer ese registro. Entonces, como esto es de prueba, vamos a cambiarle la numeración. Entonces ya aquí miren cómo se salva la factura asociada a esa liquidación. Y si buscamos en un reporte que se va a mostrar ahora, aquí por ejemplo en liquidación, seleccionamos esa liquidación con la que estamos trabajando y le damos por ejemplo a visualizar. En conceptos aplicados aquí va a salir esa factura que se registró. También por ejemplo si se selecciona aquí se pueden imprimir los conceptos que se han ido aplicando. Entonces vamos a hacer otra prueba, por ejemplo aquí en aplicar concepto a liquidación. Vamos a darle a nuevo para agregarle otra factura, la liquidación número 14. Vamos a buscar de nuevo a Avatar como suplidor. A ponerle por ejemplo compras sin NSF pesos. Vamos a registrar el número de la factura, la fecha, la condición, concepto, liquidación. Y se pasa aquí a aplicar concepto de liquidación. El primero creo que le asignamos fue de gestión aduanal, entonces ahora podemos por ejemplo colocar flete o arancel y colocar aquí el valor. A insertar concepto y salvar. Y ya ahí está agregado. Por ejemplo, en esta parte, aplicar concepto a compra, dentro de una liquidación que haya varias facturas, vaya compra registrada, entonces en esta opción es a esa compra factura específica que se le va a aplicar. Por ejemplo, aquí buscamos el número de liquidación.
se busca el suplidor, el tipo de compra, el tipo de factura, es más o menos similar. Aquí la fecha, condición, forma de pago, concepto, y entonces esta parte aquí, aparte de esta opción, esta que es importante, que uno va a seleccionar la factura, la compra a la que le vaya a aplicar esos conceptos, tenemos esta que es igual a lo de los conceptos de compra que van a venir de esta parte aquí de los conceptos de liquidación. Si viene alguno agregado para hacer el registro de los conceptos a la compra y luego se salva, luego de colocar la información. Entonces aquí en aplicar concepto artículo, si se le da clic a nuevo, podemos ver, por ejemplo, se busca aquí la liquidación, el suplidor, el tipo de compra, tipo de factura. Esta parte es genérico para todos los tipos de aplicación, menos para el de aplicar concepto estimado, porque no se tiene datos sobre factura. Entonces aquí en aplicar concepto, aparte de la compra, también uno busca qué artículo específicamente se le va a asignar ese concepto. Se busca el concepto, se coloca la información, se inserta y se salva. Y con esa información ya esos costos se le están agregando a los artículos. Entonces luego de ya finalizar con el registro de todos los conceptos, aquí seleccionando la liquidación, se puede dar clic aquí, imprimir todo el concepto para validar la información. Que se encuentra aquí, por ejemplo. Y se puede después cerrar la liquidación. Con el cierre, esos artículos van a pasar automáticamente al inventario para poder facturarse, aplicarle salida, transferencia. Entonces, por ejemplo, aquí en fecha de cierre se coloca qué fecha se va a cerrar esa liquidación para que los artículos pasen al inventario. Aquí se ve, por ejemplo, el importe o el costo que tenían los artículos, el importe de la liquidación y aquí el valor que se ha distribuido y el costo unitario. El sistema lo que hace es que, por ejemplo, toma el total del costo y lo distribuye según el porcentaje del importe que tengan los artículos. Se genera y se cierra, se confirma la acción y ahí se puede visualizar ya como el costo total de los artículos y estos pasan a estar disponibles para venderse, etcétera.